Bueno, yo voy a ver si me quiere llegar Bueno, la idea es, yo voy a dar algunos aspectos generales, pero ustedes lo van a hacer en sí, algunos aspectos de la semiología, de la importancia que es, sobre todo acá, la diferencia más importante es que ustedes van a tener a un tercer personaje entre medio del paciente, ¿cierto? Y eso, en algunos casos, complejiza bastante la historia clínica. Porque el tercero nos va a contar lo que cree, que siente o tiene nuestro paciente. Desde ya les advierto, chiquillos, que de momento que el paciente entra con su familia, ustedes comienzan a hacer diagnóstico. Así que yo necesito ojos bien abiertos y una observación máxima. Ustedes de momento que cómo el niño o la niña es, qué actitud tiene con la familia, cómo se desenvuelve la mamá o el papá, cómo mira ese niño o esa niña a la mamá o el papá mientras cuenta, dice mucho. Y es probable que para empezar nosotros le vamos a preguntar, ¿qué vio? ¿Qué cree usted? ¿Será cierto todo lo que dice? ¿O hay algo que ahí estamos con problemas? ¿Entendieron lo que dijo la mamá? Ya se nos entiende. ¿Ya? Porque de nuevo tenemos el tema de cómo se comunica esa madre, ese padre. Y, insisto, está traduciendo un sentimiento o una sensación o una malestar de un niño pequeño. Porque, por ejemplo, a partir de los 7 años, un niño o una niña es capaz de nosotros preguntar. Responde. ¿Dónde te duele? Mucho, poco, y le pones una nota. ¿Ya? A veces de repente uno dice, ¿tiene diarrea? Y la mamá dice, no. Sí, tuve. ¿Cómo? ¿Cuánto? Pero si tiempo fue al baño y tuve diarrea. ¿Ya? Ese tipo de situación requiere de ustedes la máxima observación. O sea, aquí es observar, oler, mirar y decir a dónde queremos llegar, incluso qué preguntas debo hacer. ¿Ya? Así que este tercero, que se mete en la historia, no es menor. Vamos a intentar, en esto un poquito más larga, porque en el fondo realizar una anamnesis próxima y remota, completa y ordenada, ojalá un examen físico general y secundario, cráneo caudal, siempre. Y eso se evalúa. Cráneo caudal. Ordenado y metódico. Cuando uno hace las cosas una y otra vez, aquí no queda, ¿no es cierto?, en otro hemisferio, y lo hacemos siempre igual. Porque se crea una solución. Hacer metódico. Esto es importantísimo. Tienen que aprenderse de memoria, se los voy a dar de memoria. ¿Ya? Se vuelve a dar. Y llegar, ojalá, a la hipótesis diagnóstica, desarrollo psicomotor, nutricional y los fundamentos de por qué llegaron a eso. Evidentemente, las primeras semanas van a ser de bastante ayuda en llegar a la hipótesis diagnóstica, porque no tienen todas las frases. Pero cuando estemos ya en las últimas semanas, eso se les va a exigir. Ustedes tienen que llegar a una hipótesis diagnóstica lo más cercana posible, todos los diagnósticos, y hacer el manejo que corresponde de acuerdo al diagnóstico. Porque ya van a tener prácticamente todas las clases, haber visto en simulación muchas cosas, etc. ¿Ya? ¿Qué me dicen? ¿Qué aspecto creen que puede ser importante en una anamnesis, en un examen físico? ¿Qué consideran ustedes que puede ser relevante en todo lo que le gusta? ¿Qué creen ustedes que deberían hacer ustedes o considerar en una historia clínica de un examen físico? Bueno,
tener como una historia como media de repente paralela, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo lo usan? O sea, la apariencia de cómo ven. Ya, muy bien. ¿Cómo lo ven? Sí, ¿Ya? ¿Por qué es importante cómo lo ven? ¿De qué va a depender cómo vean ustedes al paciente? El cuidado. ¿Y qué cosa más? Es distinto, pero un niño pálido, con dificultad respiratoria, a un niño que llega saltando y brincando. ¿Y qué diferencia es eso? Por lo tanto, la atención. Y probablemente es el tipo de historia que voy a hacer. Un niño que está con dificultad respiratoria, con taquicardia, con cianosis, ¿y en qué casa usted vive? ¿Tiene piso de madera o piso de...? Condición socioeconómica. La diferencia, entonces usted aquí explicarse de repente también en cómo tiene que atender un paciente de acuerdo a la gravedad. ¿Ya? Y hay que darle prioridad a la historia y a veces prioridad a cómo dar esta historia a cómo le quiere que pase. ¿Vale? Muy bien. Bien. Primero, presentarse. Eso nunca lo olviden. Eso está dentro de todo. Hay que presentarse, ¿ya? La doctora Anita, estudia 5 años y este es el cargo de la doctora predisposición positiva. Chiquillos, los niños pueden sacar los chorros del canal literalmente, ¿cierto? Porque algunos bien desordenaditos, que dejan o que gritan, que lloran, uno no puede involucrarse en eso. Uno es el médico o la médica a lo cual los papás vivieron que nosotros les resolvimos un problema porque este niño está enfermo. Así es. Nosotros estamos para él. ¿Ya? Así que siempre la predisposición positiva. Escuchar con paciencia. Primero permitir el diálogo espontáneo inicial. De repente la gente hay de todos los ámbitos. La mamá que empieza a contar la historia como de hace 3 meses atrás. Y no me sirve mucho eso. Y otra que me dice, tiene dolor de guata. ¿Y algo más? Eso es lo que pasa ahí ya es el espontáneo. ¿Desde cuándo tiene? ¿Cuál es la característica? ¿Dónde se ubica? Todo lo que significa que te aprendieron ese negocio, ¿vale? Pero hay otros que empiezan a balbucear, que se van para arriba, se van para abajo, cuando uno tiene, hay cierta forma de causar la historia, cuando se empiezan a ir a otra cosa que no me interesa. Y entonces, uno rápidamente, diplomáticamente, dice, a ver, retomamos. Usted trae a un niño porque le duele la cabeza, ¿cierto? Eso estoy entendiendo. Ya. Y el dolor de cabeza, lo que estoy entendiendo es que la tiene ese día. Ahí queda. Reducimos, por favor, porque eso necesitamos no sé qué. Reducimos. Es algo que va aprendiendo se repitiendo. Tampoco es una cosa que le damos a la mañana. Es un aprendizaje que se hace para ir causando y no dejando que la cosa sea tan espontánea que me cuente la vez pasada. Orientar con preguntas dirigidas, que si quiere revisar la información, probablemente una cefalea con vómito es mucho más importante que otra cosa que puedo hacer que se van a entrar, no sé, se empiezan a volar, que empiezan a buscar las cosas. Bueno, pues sí, hay otra frase, cada uno lo corresponde. Siempre, de nuevo. Miren a este paciente, que es muy evidente. Esa es la disposición, la forma de sentarse de un adolescente cuando va para nosotros. ¿Va contento y feliz? No. Yo ni siquiera pregunto. ¿Vino solo? No, lo trajeron, arrastrando. Ahí está. Tirado, echado. Mirando a ver. Ese niño no vino solo, no está ni ahí. Probablemente la colaboración no va a ser mucho. Nosotros también tenemos cierta posibilidad que en algún momento él tiene que dar información. Cuando además empiezo a decir, ¿cuándo empezó a andar Gini? Y la mamá pregunta, ¿qué tiene que ver eso con la dolor de cabeza? ¿Y sí que tiene que ver? ¿Ya? La mamá piensa. Y después el otro pobre dice, no, me llamo James, no Jimmy. Está diciendo Jimmy, y a él no le gusta que le diga. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, pensamientos, eso lo tenemos en manos también,
y registrar de forma ordenada la información. Entonces siempre atención a la información paraverbal. Siempre es importante. Vamos a ver, primero lo que dijeron acá, muy bien. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo ingresa? Probablemente nosotros este año no hacemos urgencia, pero sí vamos a ver en el hospital pacientes graves. ¿Ya? Y por lo tanto, esos pacientes graves, el TEP, vamos a evaluar la gravedad inicial, nos va a decidir la conducta de cómo hacemos la historia, qué tan rápido también hacemos el examen físico. ¿Ya? Seguir el esquema cefalocaudal y evaluar siempre la presencia de los padres. Ellos nos van a ayudar, nos van a colaborar. Ya les dijimos, nos va a ayudar a pesar o medir, pero nos tiene que estar ahí. ¿Ya? Ahí hay cosas que podemos discutir cuándo puede o podemos solicitar la salida de los papás para conversar con el niño o la niña solas. Hay algunos momentos. ¿Ya? Pero eso es importante dentro del examen físico. Digamos lo que es la evaluación pediátrica inicial. ¿Ya? Lo vamos a mirar ligerito. Tienen que ver. Esto ustedes ya lo saben. Los datos generales, nombre, edad, procedencia, domicilio. Domicilio es importante. Nosotros aquí tenemos pacientes o, digamos, familias rurales. Y es importante considerar lo rural acá. Muy importante. ¿Ya? Rural Yuta, rural Azapa, que hay algunos que incluso no tienen agua intradomiciliaria, o sea, tenemos gente rural y eso tiene una importancia. Así que a veces preguntamos, ¿usted es de Calerica o en el del Valle? Y en el Valle, ¿en qué más o menos uno se hace la idea en qué kilómetro está o para saber qué tan rural es? ¿Ya? Reconocer siempre el motivo de consulta. El motivo de consulta cada vez más ha ido modificando un poquito, no sé si ustedes manejan esa etiología o qué les dijeron. Si el motivo de consulta normalmente es una o dos palabras, nada más. ¿Ya? Alguna literatura por ahí está diciendo, yo todavía no la manejo, en que el motivo de consulta es tal y como lo dice el paciente. Dolor de guata. Alguna literatura hablando de eso. Pero en general, por lo menos lo que nosotros manejamos todavía es el dolor abdominal. Punto. Ese es el motivo de consulta. ¿Qué es lo que le importa más? ¿Por qué lo trajo? Por vómito. Vómito, ese es el motivo de consulta. ¿Ya? O tos. Nada más. No se ponga ese tos, no. Eso va en el cuerpo. Tos. Una, máximo dos palabras, ese motivo de consulta. Cronología importante, eso lo vamos a ir viendo cada vez más, de repente vienen con algunas cosas, el estilo de la historia clínica del adulto puede ser un estilo distinto, pero cronológicamente debería ser igual, o sea, qué empezó primero y qué se agregaron otras cosas en ese orden, ¿ya? Describir siempre síntomas y signos, qué tratamiento recibe. Aquí estamos con serio problema. Es que le dice jarabe, ese que es de color blanco, que viene en un envase rojo. No lo traen, fotito, si tiene por último, porque claro, ¿cómo vamos a saber? Pero mamá y papá dicen eso. ¿Ya? Por último se dice, se prepara, tiene polvo y líquido, sí, ya, por lo menos sabemos que es un antibiótico, porque ninguna otra cosa que se prepare no es antibiótico, ¿ya? Tiene el polvito con el líquido, eso es un antibiótico en jarabe. Pero ojo con eso, ojalá que le hayan sacado foto o alguna receta que les muestren a ustedes. Ah, de esto estamos hablando, eso es lo que estaba dando, ¿vale? Datos relevantes, o sea, si un paciente es operado del corazón, es relevante, ¿cierto? Si un paciente que es epiléptico y toma medicamentos, es relevante. ¿Ya? Si una consulta repetida, ¿cuántas veces ha venido a la urgencia? 2, 3 veces. Ya por la tercera vez está sin indicación de hospitalizar sí o sí. Es una consulta repetida en poco tiempo. ¿Ya? Todo eso es importante. Esto también es diferente. Esto no estaba escrito o no lo tenían ustedes, no lo tenían en el centro adulto, que es una historia perinatal básica. ¿Ya? Hoy hay un embarazo pequeño, no sé si el primer hijo, segundo, tercer hijo. ¿Cómo fue el embarazo? Básicamente son como 3 o 4 preguntas, porque la mamá a veces no tiene ni idea y no se acuerda. De hecho, a veces no se acuerda si creen que es su nacimiento. ¿Ya? ¿Embarazo por controlado?
Sí, bien. Le dijeron si te da una patología, es un alto riesgo, la sacaron muchas veces, tuvo que ir al hospital por alguna cosa. No, bien, es un embarazo. No. Ah, no, sí, se tuvo porque la presión. Ah, tuvo problema de presión. Sí, me dijeron eso, tuvo problema de balanza de casa. Entonces, es una decisión importante del embarazo. ¿Ya? No una patología. Revisen como 3 preguntas y sería, no, mamá no se acuerda. Y tampoco van a saber también con un embarazo, o sea, ninguna cosa. Si hubo alguna enfermedad importante, lo mismo, la de la mano. Nacimiento. ¿Cómo fue el parto? ¿Fue un parto espontáneo o fue necesario? ¿Por qué fue necesario? ¿Qué necesario anterior? ¿Era un niño grande, un niño grande? Probablemente los latidos bajaron, es un sufrimiento fetal, los únicos de emergencia, por ejemplo. Más o menos tratar de ver por qué fue necesario. Si hubo complicaciones, el APGAR básicamente no se acuerda, y otra nota que no recuerdo que se específica de lo que es la salida del parto. Para eso, entonces, es súper importante ver, trajo su carnet de control. Existe un carnet de control de niños sanos. Lo tienen que conocer y tienen que saber en qué consiste, cuál es la información que tiene el carnet de control sano. Sí o sí pedirlo, ahí está todo. ¿Hasta cuánto costó? ¿Cuántos niños en conferencia mañana? APGAR, ¿ya? ¿Cuántas semanas de gestación? Todo está ahí, la información. Si es que no se acuerda de nada. Y me van a disculpar que cuando llega a mi papá, con suerte sabe cómo se llama su hijo. ¿Ya? No tiene idea cuánto empezó, no tiene idea si nació de cesárea, bueno, a veces sí porque no están acá. Pero el precio de la talla, si quiere, como que hay manuales. Eso sí, peso de nacimiento, talla de nacimiento, sí que tiene el carnet de control sano, sí, para hacer eso lo que es muy difícil que se aprenda, que se acuerde la mamá por cuánto mide la cabeza. ¿Ya? Y si estuvo alimentándose el pecho, cosas muy generales, o si actualmente con qué alimentación está. Ahora, cuando tienen 15 años, 14 años, se pregunta lo mismo. Peso de nacimiento, talla de nacimiento, si tuvo hospitalizaciones, cosas muy generales. ¿Ya? Entonces, a veces la mamá con mayor razón no se acuerda, y por eso es que es importante. ¿Tomó pecho? ¿O qué leche tomó? Cuando son más grandes, la verdad que es poco probable que nos necesitemos eso, más bien es qué alimentación tiene ahora. Pero si es un lactante, tenemos que sí saber si está con suplementos, que vamos a ver mañana qué suplementos requiere y cuándo el niño y una niña. Carnet de control de niños está subrayado. Necesito que ustedes conozcan que están los controles, que están las vacunas, que están las curvas de crecimiento, está todo ahí. ¿Ya? Es una información súper importante que tiene un carnet de control. Desarrollo psicomotor. ¿Cómo pregunto? Si yo a un niño de 15 años, a la mamá le pregunto, ¿cuánto sostuvo la cabeza? ¿Cuánto se sentó solo? Es re difícil. Por eso la cosa que se pone siempre, ¿cuándo caminó solo? Eso sí, normalmente se acuerda muy bien todo el mundo cuándo se lanzó solo a caminar. ¿Cuándo se lanzó solo? Año 2, año 3. Habló bien, tuvo buen lenguaje, también es otro aspecto que los padres se acuerdan bastante bien. Si tuvo problemas de lenguaje, si estuvo en una escuela de lenguaje, si todavía tiene problemas con las R, ya también lo dice. Si está en programa de integración en un colegio, ¿ustedes conocen los tíos programas de integración? La mayoría de los colegios, digamos, municipales y algunos particulares subvencionados tienen el apoyo del Estado con un programa de PIE, ¿ya? Es un programa de integración escolar en la cual cada niño que tiene alguna dificultad de aprendizaje, trastorno de déficit atencional, trastorno de espectro autista, que tenemos mucho, requieren un apoyo extra con psicopedagogas, con audiólogos o profesores de diferencia. Entonces, ese es el programa de integración. Entonces, también una pregunta. Está en pie, el programa de integración es sencillo. ¿Por qué? Ahí ya tratamos el algo, ¿ya? Desarrollo psicomotor, cosas básicas. Caminar, lenguaje. ¿En qué curso va? ¿Ahora ya qué curso? ¿Por qué? Control de esfínter, también a veces preguntamos. ¿Cuántos de los pañales de pie de noche? ¿Va a estar bien?
¿cómo le va? Ahora le digo, ¿en qué curso va? Ahora le digo, sí, ¿no? La socialización de la vida. Y ahí tenemos importante porque tenemos muchos pacientes con trastornos neurológicos. Muchos. Van a ver en el centro médico y en la organización. Entonces van a aprender a conocer un poco cómo es el tema de la socialización, cómo tenemos que tratar con los pacientes, cómo tenemos que abordar esa necesidad. ¿Ya? Y adolescentes, y acá, cuando el paciente nos interesa o es primordial, esa información. Y no sabemos si los papás saben o tenemos un problema muy crítico de salud mental en ese niño, niña, adolescente. Ahí nosotros podemos solicitar a los padres que salgan en momento. Una vez que hicimos toda la análisis, como son los papás, si captamos que algo raro puede estar pasando o algo que está afectando a ese niño o niña, nosotros puede ser un ratito, queremos conversar un ratito con él. Puede que este niño o niña se abra con nosotros y nos cuente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que un poquito indagar el tema. Básicamente uso de métodos anticonceptivos, realmente si hay alcohol dentro del medio, si hay droga. También hay un tema bien importante a veces con esta situación de transición que tenemos también en adolescentes, que a veces sus padres no saben, ¿ya? Y tenemos niños y niñas que están pensando en un proceso de transición, ¿ya? Entonces también tenemos que un poquito ir mirando eso. También nos enfrentamos a ese tipo de adolescentes, niños o niñas, ¿ya? Que está creando un conflicto tremendo. ¿Ya? Ojo también, tranquilamente y con observación, cuando estemos examinando, mirar los brazos, mirar los muslos, ¿ya? Por autolesiones. No lo dicen, pero lo vemos. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que fijarnos en estos niños, ¿cómo decir? Enfermedades previas, si tuvieron varicela, a propósito, todos tuvieron varicela, peste cristal, varicela, ¿qué se llama? Duerme así, sí. Todos, ¿quién no ha tenido? O pregunten a sus papás, ¿quién no ha tenido? Se tiene que vacunar. Se tiene que vacunar. En pediatría es clásico el contagio, sobre todo varicela, que tenemos mucha varicela todo el año. Y no es bueno que se contagien ustedes, ¿ya? Pregunten igual, confirmen con sus papás si les dio la varicela. Si les dio, cero problema. Si hay duda, mejor vacúnense. Son 2 dosis de vacunas de edad, ¿sí? O sea, a mí me habrá dado varicela, pero yo estoy vacunada también. ¿De varicela? Sí. ¿Varicela? Sí, seguro. Sí, sí, eso, antes que se me olvide. Y a mí me dieron todas las pestes cuando estuve, todas. Si hay hospitalizaciones y de qué, cirugía, etc. Ya preguntan. Antecedentes familiares, lo que ustedes manejan de antecedentes familiares. Antecedentes familiares importantes: hipertensión, diabetes, epilepsia, cáncer, ¿ya? Básicamente, enfermedad crónica. Y aquí empezamos un poquito a indagar por cómo está el paciente dentro de su contexto familiar. ¿Cuántos hermanos son? ¿Con quién se llevan mejor? O al revés, ¿con cuál de todas las familias se llevan mejor? No puede pasar con ese sector. Con la mamá, con el hermano, y con cuál es el que más conflicto. Y ahí empieza a soltar un poquito, a veces no hay papá presente, por lo tanto es un día que está en la casa, con alguna abuela, abuelo, también hay un poco con la conversación de la casa, porque eso también puede depender mucho de las indicaciones que podamos dejar y del contexto que tiene el paciente. No es menor que una madre que sola con 3 hijos y que de repente los chicos lleguen a las 3 de la tarde a una casa solos a prepararse comida. ¿Qué se van a preparar solos? A ver. Ustedes que han estado solos, ¿qué se preparan cuando están solos? Fideos. ¿Ah? Fideos. Fideos. Arroz con huevo. Salchicha. Cerveza. Súper nutritivo. Súper nutritivo y súper bueno nutricionalmente. ¿Ya? Entonces, eso es necesito. Entonces, ¿por qué he encontrado que pacientes tienen problemas nutricionales? Entonces, ahí tenemos que nosotros sugerir. ¿Ya? Por claro, si hay hermanos fallecidos,
decido, más que el tipo de vivienda, lo importante es el urbano rural. Ya, porque si es rural hay que tener un poquito la característica de la ruralidad. ¿Vale? A veces nos tiramos un poco en el ingreso, pero más que nada si los padres están trabajando, si tienen padres, ambos padres, y en qué trabajan. O quién está cuidando el niño, en el caso cuando los papás no están. Y ahí un poquito cuando uno empieza a preguntar con quién te llevas bien o quién te llevas mal, y no sé qué, y cómo te va en el colegio, tienes amigos, todo, ya uno empieza a captar cómo se está socializando, cómo este niño o niña lo está pasando, ¿ya? Un poco de esto que por qué no quiero al colegio, ¿por qué? ¿Ya? O por qué tengo cefalea cada vez que voy al colegio, me duele la guatita cada vez que voy al colegio, ¿por qué? ¿Ya? Entonces uno tiene que indagar un poco, de a poquitito, el ambiente familiar y qué está pasando en esa colegio. Otro que tienen que aprenderse, esto, esta tabla de memoria, para arriba, para abajo, para arriba, derecha, en inglés, francés, en lo que sea, tienen que aprenderse los signos vitales. ¿Ya? Si no empiezan a aprender, pues ven bien. Esta me interesa porque esto la idea es que nosotros tenemos una indicación de criterios para que preguntemos básicamente los signos vitales normales de acuerdo a esto. ¿Ya? Para que no tengamos diferencia. Oh, que usted va a buscar un montón de tablas y un poquito aquí, un poquito allá, que 100, que 95, que 80, no sé qué. Decidimos utilizar una sola para que hablemos un nivel. ¿Ok? Entonces tenemos el segundo grupo etario cada 3 meses, son la frecuencia cardíaca que se considera normal y la frecuencia respiratoria que se considera normal. Miren, del periodo recién nacido, prácticamente un mes la frecuencia cardíaca. ¿Por qué creen que es algo? El metabolismo. Claro. ¿Ya? Hay un aumento. De aquí lo traduce. Lo mismo que la frecuencia respiratoria. O sea, tener 40 a los 12 años es una ventaja. Pero a los 2 meses no. Entonces, por eso la diferencia que tiene que tener. ¿Ya? Aquí hay unos ritmos bien de alto riesgo, que son criterios de riesgo, de urgencia. Cuando una taquicardia es más de 180, en estos valores, igual que la frecuencia respiratoria, en la cual dice que sí, esto es de riesgo, algo está pasando y algo serio, ya algo grave. Eso más bien, por eso está los signos vitales, perdón, dígame. El índice de alto riesgo de un mes a 3 años más de 30. Más de 180. No, la frecuencia respiratoria. Más de 34, sí, está como, por eso digo, hasta 60 puede ser, hasta 60, pero cuando viene más de 34 y otra cosa más, cuidado con eso. Cuidado con que hay algo, puede estar cambiando de color, etc. Por eso que son guías, lo que tienen que aprenderse. ¿Ya? ¿Cómo se toma el pulso? El pulso debe tomarse de 2 formas. Puede ser palpatorio como acá o auscultatorio, también escuchando el corazón. ¿Por qué? Porque el niño se anda inquieto. ¿Ya? Entonces, que empiezan y que no quieren y que la cuestión y la cuestión. Entonces, vaya uno a juntarle ahí donde el palpatorio. Entonces, va a tener auscultación cardíaca. Y ahí va. ¿Cuánto tiempo? Es 1 minuto. Siempre 1 minuto tomando. Frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. 1 minuto. Cuando podemos acortar en cosas, en parte, digamos, en situaciones muy extremas, cuando un niño está extremadamente irritable, llorosito, demasiado móvil, por ejemplo, los niños con TEA que se asustan mucho, podemos tomarlo en 15 segundos y multiplicarlo por 4. Pero lo que dice la semiología siempre es 1 minuto de la toma. A veces lo que hacen es ustedes, de repente uno toma el tiempo. Toma un minutito mientras uno va con cambio, ¿no es cierto? La parte de la evaluación, digamos, de la velocidad o la velocidad. La respiratoria también se mide en 1 minuto y eso, hay algunos niños que yo puedo mirar y tocar, poner la manita de espalda, no sé cómo toman ustedes la frecuencia respiratoria, y yo puedo seguir los parámetros respiratorios. Pero de nuevo, niño inquieto, mejora. Mejora. Palpatorio, niños grandes colaboradores se puede perfectamente, no hay ningún problema. Y de hecho es más fácil, más grande eso. Y ya con niños muy inquietos no podemos, la auscultación cardíaca,
y en el caso de respiratorio, ¿ya? La evaluación de la presión arterial también lo vamos a ver en una clase aparte de la presión arterial. Esto es cuando uno no tiene las tablas. Existen tablas, existen tablas de presión arterial para hombres, para mujeres, y que evalúan según talla. ¿Ya? Si la talla es adecuada, van a presentar 50 y tenemos unos valores dependiendo de la edad, hombres y mujeres, para determinar si está en un percentil normal, si es 90 o sobre 99. Es una hipertensión normal alta o una hipertensión, digamos, fuerte. Pero acá uno puede, de alguna forma, un poco lo que son los percentiles o los valores en niños hasta 13 años, en la cual la presión arterial puede estar elevada, si está entre 120 y 80 o entre 90 y el percentil 95. ¿Ya? Uno elige el menor valor. En ese caso ya tiene una hipertensión elevada. O sea, imagínense un adulto con 120, 80 prácticamente normal. ¿Ya? En un niño de 7 años eso no es normal. ¿Ya? Entonces esto es como, digamos, una tabla muy general. Si yo tengo una sospecha, tengo que ir a las tablas de hipertensión arterial. ¿Ya? Ahí tengo que llevarla rápidamente, la van a conocer también en el centro médico. ¿Cuáles son las tablas para poder evaluar si esta norma tiene su hipertensión? Ya hipertensión estadio 1, si es el 130-80 o 139-89, y el estadio 2 cuando le está como un adulto sobre 140-90. Ya, eso hasta los 13 años, y más grande, estos son valores 120-80 o hasta 129-80 o ya 130 o 131-89 y más de 140, que es lo mismo prácticamente, un estadio 2 de un año hasta los 18 años. ¿Ya? Sí. Este dato de niños de 1 a 3 años, ese menos 90. Ah, De 3 años, menos 90 es el percentil. Percentil. Y eso sí que tiene que ver con la tabla. Los percentiles no ven la tabla. Ya los llegan a conocer y les van a tienen los percentiles. Y ahí, esto lo vamos a ver, o sea, para ahora que hacen ustedes las evaluaciones iniciales, primero saber tomar la presión. ¿Ya? Hay manguitos para preescolares. Y son los otros manguitos que son para adultos, son muy más grandes. No tenemos manguitos para lactantes, son mucho más chiquititos. No lo tenemos. Lamentablemente aquí en el centro médico no podemos tomar presión arterial de lactante. ¿Ya? Son mangos más pequeños. En el hospital sí hay mangos. Ahí sí hay mangos para adultos. ¿Ya? Entonces, la idea es que empiecen a tomar presión arterial, más bien la habilidad, y después los valores lo llevamos normalmente a las tablas, que las van a conocer. Temperatura. Aquí hay una discusión más importante, muy sutil, cuando hablamos de temperatura normal y cuando hablamos de fiebre. O sea, la fiebre es una de las sintomatologías o síntomas más frecuentes de consulta de un niño. ¿Cuándo hablamos de fiebre? La temperatura axilar, tomada en la axila aproximadamente entre 2 a 3 minutos, normalmente debería ser entre 35. Cuando es fiebre axilar a partir de 37,8. 37,8 hacia arriba es fiebre. Hay alguna literatura que habla del concepto subfebril. Nosotros en pediatría casi no usamos ese concepto. O está sin fiebre o está febril. Y a partir de 37,8 axilar es fiebre. ¿Ya? Que uno considere 37,8, ¿no es tanta fiebre como 40? Sí, estamos de acuerdo. ¿Ya? Rectal, evidentemente un grado más, por lo tanto, la temperatura rectal sobre 38 recién es fiebre. Rectal. Lo mismo pasa, la temperatura bucal en general es bastante parecida a la temperatura rectal. Así que también bucal normalmente estamos hablando sobre 37,8, 38 de fiebre. Usamos más bien axilar y algunas veces rectal. Nosotros axilar, ¿ya? Que son los 2 a 3 minutos que toman una axila seca, limpia, sobre todo los niños más grandes, para poder tomar. Acá tenemos distintas formas de tomar la temperatura. ¿Ya? Empiezo de la menos adecuada. En algún momento se pensó que la temperatura óptima
radio, suena. El tema que se empezó a ver, que depende mucho de cómo introducamos nosotros el sonido, era real. Por lo tanto, cada vez más se sabe que es la real. Utilizando esto es lo menos real que existe. Ya no estamos. Eso se ha ido desechando este termómetro. Y nos estamos quedando con estos dos termómetros porque sabemos que esto está out, aunque todas las datas también se encuentran con el mercurio. Lo mismo que la presión arterial también se encuentra con la noche de mercurio. ¿Ya? Pero el mercurio tiene que salir de, digamos, por contaminante, ¿no? Así que cada vez no existen los termómetros de mercurio, ni tampoco el 5 manómetros de mercurio también, por un tema de contaminación ambiental. ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes jugaron con el globito cuando se caía. Sí. Se me quebró uno. ¿Cierto? Era entretenido, ¿no? Pero no sabemos por qué. ¿Ya? Entonces nos están quedando básicamente estos dos termómetros y usamos mucho el digital, ¿ya? Que tenemos nosotros. Este tema es bien, depende de cuánto lo estamos usando, qué tan fría o qué tanto sudor hay que limpiar para poder ver. Así que usamos las dos son factibles, tanto el termómetro este que también es digital y este también es